Son a todos los que están en este momento conectados por Instagram y YouTube, dándole las gracias por dispersarnos estos momentos para llevar la parashá de esta semana. Somos la comunidad judía Bellajó, Caracas. Y también damos felicitaciones a nuestras hijas de allá de Altos Mirandinos, Bellajó Altos Mirandinos. También Bellajó Maracaibo, también. Y próximamente en San Cristóbal. Amén. Por sentarse, amado. Estamos acercándonos a Shavuot. 50 días luego de la presentación de la primera gavilla que hacemos al Eterno. Los hijos de Israel debían presentarse en el Be'ar, en el monte Sinaí. Be'ar Sinaí, monte Sinaí, para recibir la Torá. Y uno se maravilla, ¿verdad? Porque 50 días. Dicen nuestros sabios místicos que hay 50 grados de contaminación del alma. Si una persona alcanza el grado 50, ya no puede volverse atrás. He visto como esa persona es vista como no aprobada, porque cruzó la línea del no retorno. Un pecado se considera un pecado imperdonable. Cuando la generación de Noah, ¿verdad?, alcanzó el grado 50 de contaminación, vino el diluvio, el Marbul, y se lo llevó todo. Cuando los cananeos alcanzaron también el grado 50 de contaminación, vino el Marbul de las conquistas y todo fue echado de la tierra. Cuando esta generación alcance 50 grados de contaminación, vendrá fuego del cielo y quemará esta tierra y la purificará. Y aunque muchos los duden, debemos llegar al nivel 49. Nos acercamos peligrosamente al grado 50. Bien, nuestro pueblo en Israel, en Egipto, alcanzó el grado 49. Es decir, un punto espiritual sumamente peligroso de llegar al grado 50, no habría esperanza. Esto significa que la contaminación, el nivel de contaminación experimentado allá en Egipto fue muy grande. Fíjese, si fue grande, tan grande que el malaj de juicio, el ángel de la muerte, como se le conoce, sobre Egipto, cuando vino a Egipto, tenía que saltar de casa en casa, ¿cierto? Sí.
orientándose por la marca de la sangre. Aquí hay sangre, saltaba, iba, aquí hay sangre, iba de casa en casa. ¿Y por qué tenía que saltar de casa en casa? No estaban todos los hijos de Israel en el sector, en la zona de Goshen, separados de los egipcios. Eso fue el principio. Y durante los días de su hermano Yosef, de Jacob, pero luego de la muerte de Yosef, los hijos de Israel se asimilaron, abandonaron el Kashrut, abandonaron la Torah oral y se mudaron entre los paganos. Por eso el ángel tenía que saltar de casa en casa, porque los Yehudim vivían ahora entre los Goyim, entre los paganos. Muchos pensaron que asimilarse con los egipcios evitarían la persecución del faraón. Pero la realidad es que estaban todos equivocados. La persecución vino de todo modo. En todo caso, el nivel de contaminación llegó al número 49, a pesar de haberse asimilado. Acercándose peligrosamente al punto de no retorno, el grado 50. ¿Qué pasó? Cuando salimos de Egipto, todos fuimos purificados en la nube, en el mar. Y entonces Hashem esperó 49 días, un día por cada nivel de contaminación. Y al día 50 nos dio el antídoto para la corrupción. Amén. ¿Qué fue? La Torah. Amén. La Torah es como agua que limpia y que purifica. Amén. El Eterno dijo: derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras inmundicias. Amén. La Torah es más que marcas hebraicas en un rollo, como la que vimos hoy acá. Es más que marcas hebraicas. Esas marcas, esas letras, esas palabras no son sino semillas. El contenedor de una vida escondida dentro que él tiene poder de limpiar el alma humana. Amén. Esa vida adentro es sangre, dentro esa agua de vida que está contenida en la Torah es una alusión al Mashiach. Mashiach nos ofrece el agua de vida escondida en la Torah. El alma de Mashiach, Yeshua, es insuflada de esta sustancia de vida semejante a la vida de Hashem. Como está escrito en Yohanan 1:4, que dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Las palabras de Mashiach no son las suyas, no son las suyas propias,
son las que Hashem le dio para que nos dijera, solamente Él tiene palabra de vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque no son sus propias palabras, hermano. Son palabras que Hashem le dio. Yo no hablo mis propias palabras, sino la de que me envió el Padre. También dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que él recibe al que me envió. La palabra de Mashiach son la sangre de la Torah, la vida de la Torah, el agua de la Torah. Dice Yohanan 4:14, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. También Yohanan dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que me recibe, de su interior saltará ríos de agua viva. Amén. Y también dice, yo ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Primero Kefa 1:23, habiendo renacido, no vestimenta corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Hashem que vive y permanece para siempre. Amén. Así pues, por cada nivel de contaminación, Hashem nos dio un nivel de purificación. Y ahí es por qué contamos el hombre, la cuenta del hombre, todos los días. Un día de elevación por cada día de contaminación, amado. Para nosotros los hijos de Israel, participar en las fiestas de Hashem, veo que dije, la fiesta de Hashem, no la fiesta judía. Me gusta siempre decir esto, porque muchos hermanos que nos siguen, cristianos, yo no celebro Shabbat, yo no celebro la fiesta, porque esas son las fiestas de los judíos, no, son las fiestas de lo que parece el diablo. Para nosotros, por eso, participamos en las fiestas de Hashem. No es simplemente recordar un evento histórico importante. Es mucho más que eso. Cada vez que santificamos el Omer y nos acercamos al Shavuot, nos conectamos con el poder de gloria que el Eterno asignó a esa fiesta. Y como todo esto apunta a alguien, al Mashiach, cada vez que contamos el Omer, nos vamos mejorando y elevando cada año, hasta que finalmente lleguemos, mejor dicho, a la estatura del Mashiach, a un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto será así hasta
nuestra redención final. Podemos preguntarnos, usted podría preguntarse cuál es nuestra participación en la redención final. ¿Somos pasivos o somos activos en este proceso? La verdad es que la redención no es nuestra elección. La salvación no es nuestra elección. Pero cada uno de nosotros tiene el honor de participar de ella, de colaborar en ella, con ella y adelantarla. ¿Cuál es nuestra participación en la redención? Quiero que entiendan esto, amado. Cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos los mandamientos de Hashem, nos conectamos con la provisión de gloria, cabot, y la santidad que usar, que el Eterno ha asignado a cada mandamiento. La fe no es una pastilla que tú te tomas y ¡pum! Ya está. No, no es así. La fe no es una pastilla. La fe es fidelidad a Hashem. Es una actitud de obediencia al Eterno. Plenamente convencido que será así como el Eterno ha dicho. La Biblia dice, Asadik, Be'emunato y significa, es decir, el justo, el que ha llegado a un punto de vida donde decide obedecer de corazón al Eterno por fidelidad al Eterno. Cuando usted tiene esa convicción y vive por ella, usted atrae la presencia divina a su vida. Usted se envuelve con la luz de Mashiach y su cuerpo se transforma en ¿qué? En el templo de la Ruach HaKodesh. ¿Quién me sigue? No poco, pero bueno, no importa. Y cuando todos los hijos e hijas de Israel decidamos de corazón hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, la redención final será consumada. Amén. Así que la redención es de Hashem, pero tenemos una parte en ella, una parte activa en su proceso. Tenemos una responsabilidad cada uno de nosotros. Nuestro Rebbe Yeshua decía, no es el que me dice Adón, Señor, Señor, el que entrará en el Malhut de Hashem, en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No es el que echa fuera demonios, y tampoco el que hace milagros, es el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Amén. Cuando asumimos esta actitud, cuando nos armamos de este pensamiento y podemos en nuestro corazón humillarnos y
hacer la voluntad de Hashem, la Shejinah, la presencia viene sobre nosotros y nos colma, nos inunda. Y donde quiera que nos movemos, llevamos con nosotros el aroma del Mashiach, el único que es el único que ha podido decir: yo hago siempre lo que agrada al Padre. Ojalá que todos nosotros podamos decir: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Amén. Cuando lo único que nos sostenga es esa emuná, fe, esa actitud de confianza, bitajón, esa vida de fidelidad, de emanut a Hashem, entonces las cosas serán muy diferentes. Ramiro de Suárez decía, perdón, Saúl, Pablo decía: por emuná andamos, no por vista. Acuérdense, hermano, fe, confianza y fidelidad a Hashem. Amén. En esta pasada también nos habla este Shabbat, Hashem nos dice: cuando venga el 7º año, harás descansar la tierra, no sembrarás, no tomarás de su fruto. Solamente después de pasar un año, ese año 7º, podrían poder volver a sembrar la tierra. Pero entonces entra en acción el otro principio: cuando siembres la tierra hay que esperar 3 años para recibir su fruto. El 7º no se siembra, no se recoge, ni se siembra, y hay que esperar 3 años más para recoger. 4 años, amado. Por emuná andamos, no por vista. Así que, si guardamos los mandamientos del Eterno y llevamos, ya, este sí lo puedo poner aquí. Así que si guardamos los mandamientos del Eterno, nos guiamos por la vista, todos dirán que estamos locos. ¿A quién se le ocurre dedicarse al negocio de la agricultura y el 7º año no sembrar nada, y al primer año, luego del 7º, sembrar, para no comer de su fruto ni del segundo ni del 3er año? Entonces, lógico, si pensamos, o mejor dicho, si ponemos la vista en esto, estamos perdidos, no tiene lógica. Tener el valor de mantener el yugo de la Torah
requiere una dosis doble de emuná, una emuná muy fuerte. Debemos de tener una emuná muy pesada, porque la vista nos dice una cosa muy diferente al mandamiento que debemos de cumplir. En este caso, con el 7º año, no sembrar y aguardar 4 años para recoger. Para enseñarnos cuál es o cuál fue la razón principal por la cual se nos dieron o se nos dio la Torá. ¿Cuál es la razón principal por la cual se nos dio la Torá? Allá en el monte Sinaí, para enseñarnos el camino de la fe. El camino de la emuná, de la fidelidad y la confianza absoluta en Dios. Amén. El propósito de la Torá es guiarnos en los caminos de la justicia, la gracia y la fe, que son los 3 sefirot más importantes del alma del monte Mashiach: justicia, gracia y fe. Por lo tanto, la Torá tiene como meta llevarnos a Mashiach para justicia de todo aquel que tiene emuná en Dios. Amén. Cuando obedecemos consciente y apropiadamente los mandamientos de Dios, venimos a ser un ejad con el Eterno. Amén. Y solamente cuando este ejad tiene lugar, la redención será completada. Amén. Sin embargo, hay un problema aquí. La Kedushá, la santidad de Hashem, es tan inmensa que nosotros nunca podríamos ser una ejá con él, excepto que lo hagamos a través de un intermediario, ¿verdad?, que es la Torá. Amén. La Torá es el intermediario que nos permite conectarnos con Hashem, ser uno con Hashem. Amén. Esta idea es magnífica, excelente, pero problemática. ¿Por qué? Porque la Torá es espiritual y nosotros somos carnales y estamos vendidos al pecado. En nosotros opera el Yeserhará, ¿o no? Que nos estorba en este proceso. ¿Cómo solucionó Hashem este problema? La respuesta es Mashiach. Amén. Es quien la Torá, en que la Torá se personificó, se hizo carne. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora se entendieron todo. Mashiach es el agente, el representante, el emisario final de Hashem. Amén. Dice el rabino Shaul, Pablo, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por medio de el Hijo.
¿Quién es el hijo? Dice la Torá, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. ¿Quién es este hijo? ¿Quién es este hijo por medio de quien el Eterno nos ha hablado en estos posteros días? La respuesta es Mashiach, Amén. gloria de Israel. Amén. La Gemara dice lo siguiente: un emisario es semejante a la persona misma que lo envía. Lo está diciendo un libro totalmente judío. En el judaísmo se enseña que hay tres maneras en que una persona puede actuar como agente o representante de otra. Y esto es que los hermanos mayores tienen que poner la lupa. Si le ponen la lupa, aleluya, todos van a creer que Jesús es el Mesías. Amén. Primero, ¿cuáles son estas tres maneras de que una persona puede actuar como agente o representante de otra? Primero, la persona pasa su autoridad a su agente para actuar en su nombre. En este caso, la acción misma es atribuida al agente, al emisario. Segundo, la acción del emisario o el agente es considerada como hecha por la persona a quien representa, aunque el medio de ejecución es el emisario. Y tercero, no solamente la acción es considerada como hecha por la persona que es representada, sino que el emisario y el agente vienen a ser una sola persona. Amén. Amén. Al momento cuando la misión es ejecutada y terminada. Amén. Ahora bien, aun cuando en relación con la más alta categoría de emisario o agente, el emisario mismo existe como una entidad personal, excepto que el emisario sea un siervo. Pon atención en eso porque es muy importante para que pueda entender esto. Si el emisario es el mismo, si el emisario es al mismo tiempo siervo del que envía, desde el punto de vista de la ley judía, un siervo no es una entidad para sí mismo, no se considera una persona propia, sino que él pertenece a su amo. ¿Me he explicado bien? Amén. La ley judía dice cualquiera que es tomado por siervo es considerado propiedad del amo. La Gemara dice, señor, ¿están escuchando los judíos ortodoxos? Bueno, van a venir para acá. El siervo es un rey, es como el rey mismo. Eso está en el tratado Shavuot 47b. Aquellos que manejan el Talmud, ahí está. Esto explica los tres niveles
de servicio que podemos presentar a nuestro Creador. Amén. Primero, ¿cuáles son? Cuando usted sirve a Dios en humildad y negación de sí mismo. Amén. Este es el mínimo de servicio que podemos prestar al Eterno. ¿Es una ofrenda o es un servicio voluntario? Amén. En este nivel de servicio, el mensajero es una entidad para sí mismo, solamente se niega sus propios derechos y actúa en nombre de la persona que lo envió. ¿Está entendiendo? Amén. Esto es lo mismo que el Eterno espera de nosotros. Negación de uno mismo. Por eso nuestro Mesías dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígueme. Amén. Segundo, el segundo nivel de servicio a Hashem va más allá de la autonegación. La persona está envuelta en un nivel de Kedushá profundo, tan profundo, que ya no actúa por negación de sí mismo, sino actúa por negación de sí mismo, sino que su servicio es una expresión de su santidad. Amén. En este nivel de la negación de uno mismo es tan grande que nos traspasa, nos penetra, invade completamente al punto que somos envueltos en santidad y ya no actuamos por anulación, porque nosotros no queremos anularnos, sino por necesidad, en una necesidad de servir a Jesús. Amén. Este es el nivel de los profetas amados. Amén. Moisés Rabenu vivió en ese nivel. Yirmiyahu 29 decía, había un fuego dentro de mí, me venciste y fui vencido. Saúl, Pablo, ay de mí si no predico la Mesorá, o sea, el Evangelio, traducido. En acuérdense que muchos dicen el Evangelio de San predicó en el Nuevo Testamento, ¿no? No existía. La buena nueva que predicaba, enseñaba Masías. Amén. De las Torás también. Amén. En este nivel, no obstante, todavía hay una diferencia notable entre la persona que envía y el enviado. Se ven como separados. Ahora viene el tercer nivel. Pero en el tercer nivel de servicio, las cosas son muy diferentes. En este nivel, la persona ya no existe para ella, ya no existe. Ya no vive para sí misma. Ya no es ella. Hashem la ha tomado completamente, la posee completamente, la controla completamente. Amén. La persona ya no tiene su propio pensamiento, son los pensamientos de Hashem. Amén.
La persona ya no tiene sus propios deseos, solo deseos de Hashem. La persona ya no tiene su propia voluntad. La voluntad de Hashem viene a ser su voluntad. En este nivel ya no se puede distinguir entre el que envía y el enviado, entre el amo y el siervo. Es la misma cosa. No dejar. El que al siervo ve al amo. El que ve al amo, ve al siervo. Por eso hay una frase, la voy a decir después, que dijo el mismo Mashiach. Este nivel de unidad y de servicio a Dios solamente se da en el más alto nivel de Sefirot, el nivel Keter. Aquellos que conocen esa parte, el Keter, corona, el punto más alto del servicio a Hashem que existe. Es el Keter. Solamente hay uno que ha llegado a ese nivel. Por eso él pudo decir en la frase que quería decirle: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Esa es la respuesta. Que muchos confunden. Ahí está, es Dios, Jesús es Dios. Creo que esta explicación cubre toda esa inquietud, ¿verdad? Amén. Y también decía yo y mi Padre somos uno. Solamente cuando nos vayamos acercando a estos niveles de servicio, a estos niveles de consagración a la Eterno, tendremos una preparación activa en la reacción final. Amén. Nuestro Rebbe Mashiach enseñó que la reacción final viene dada en el cielo de 7 conforme al ciclo de la semana. Es bueno que pongan atención. La reacción final viene dada en ciclo de 7. 7. Conforme al ciclo de la semana, 6 días y el 7º. Conforme al ciclo de Shemitah, 6 años y 7º año. ¿Sabes lo que es la Shemitah, no? Okay. Conforme al ciclo del jubileo, 7 veces 7 y Yobel. Amén. En referencia al primer año, vamos a hacer un análisis. El Rebbe dijo, como referencia al primer año, Jesús dijo: vendrá mucho en mi nombre diciendo: Aní, Mashiach, yo soy el Mesías. En referencia al segundo año, dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. En referencia al tercer año, dice: se levantarán naciones contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Referente al cuarto año, dice: os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Amén. Yo creo que ustedes estarán diciendo, pensando:
entonces ya se ha cumplido. Quinto, al quinto año, dice en referencia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sexto, en referencia al sexto año, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. 7, en referencia al séptimo año, dice, será predicado esta Mesorá del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Amén. Y si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, Gigalut o Revelaciones, veremos que esta cuestión gira también alrededor del siglo XVII. 7 menos 8, 7 sellos, 7 shofarim, 7 plagas y así sucesivamente. Eso aparece en el libro Apocalipsis. 500 años después de esta enseñanza, siguiendo el ciclo de 7 años, fue mantenida por los jueces de Israel. Por ejemplo, dice la Gemara, escrita 450 años después de nuestro rey Yeshua y 400 años después de Revelaciones, que la redención final está contenida en una semana, en 7 años y en 49 años. Es decir, ciclo de 7 días, de 7 años y 7 veces 7 años. Amén. No sé, que realmente muchos me están mirando como que un signo de interrogación, ¿verdad? Por eso dije que pongan atención, por eso estoy diciendo poco a poco, para que vayan discerniendo, vayan, ¿verdad? Y si anotar, anoten. Por ejemplo, en el Tratado Sanedrín 97a, se lo dice, los rabinos enseñaron los ciclos de 7 años, nos hablan del tiempo de la venida de Mesías. Y ya ellos están hablando de la venida de Mesías. En referencia al primer año está escrito, dice llover sobre una ciudad y no sobre otra. Amós 4:7. En referencia al segundo año está escrito hambre. El tercer año aumentará el hambre y los hombres, las mujeres y los piadosos morirán. La Torá será olvidada por los que la aprendieron. En 4 años, algunos serán saciados, pero otros no. El 5.º año habrá plenitud. Las personas pueden comer, beber, gozarse, y la Torá será recordada de nuevo. El 6.º año habrá voces. En el 7.º año habrá una revolución, guerra. Entonces Mashiach vendrá, vendrá. Amén. Hasta aquí la cita
B. Saledín, ¿verdad? D. 97. A. B. Tratado Saledín. Y uno se preocupa, y uno se pregunta, ¿cuál es la revolución o guerra que menciona la Gemara para el séptimo año? Cuando la Torah sea predicada a todos los goyim, a todos los gentiles, para el testimonio a todas las naciones. Amén. Pero algunos dirán, se preguntarán, esto no está ocurriendo ahora. No necesariamente. Es la Mesorá la que será proclamada, la que enseñaron nuestros apóstoles, la que el Masías enseñó a sus discípulos. La Torá. Amén. Miremos Revelación 10, capítulo 10. Dice así, capítulo 10, versículo 1. Y vi otro malaj gadol, un ángel grande, que descendía del cielo envuelto en una nube. Y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como la luz del sol, y sus pies como pilar de fuego. Y tenía en su mano un Sefer Catán, un pequeño libro, desarrollado, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como rugido de león, y cuando gritó, activó las voces de 7 truenos, las cuales emitieron sus propias voces. Y cuando hablaron, los 7 truenos estaban a punto de escribir lo que dijeron, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que hablaron los 7 truenos y no lo escribas. El malaj gadol, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó hacia el cielo su mano derecha. Él hizo una solemne declaración por el honor del que vive por los siglos de los siglos, el creador de los cielos y de las cosas que están en ellos, y del mar y las cosas que están en él. Cuando lleguen los días en que el séptimo malaj reciba la orden de tocar su shofar, el tiempo se ha cumplido y habrá sido consumado en el misterio de Dios, Amén. como fue dicho a sus siervos los profetas. Versículo 8. Y la voz que oí del cielo al principio de nuevo me hablaba diciendo: anda y toma de la mano del malaj que estuvo en pie sobre el mar y la tierra, el Sefer Catán, que está desarrollado. Y fui hacia el malaj gadol diciéndole: permíteme el Sefer Catán. Y me dice: toma y cómetelo como uno que tiene hambre extrema, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el Sefer Catán de la mano del malaj y me lo leí completo, devorándolo semejante a un hombre que come hambriento, y al leerlo me resultó dulce como la miel. Mas luego
de reflexionar sobre lo que leí, mi alma quedó profundamente abatida. Y me dicen, tiene que ser proclamado todo de nuevo, tiene que ser proclamado todo de nuevo sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué tiene que ser proclamado? Hasta ahí es la cita. ¿Por qué tiene que ser proclamado todo de nuevo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? La respuesta es por la enorme cantidad de corrupción a que ha sido sometido el Evangelio o el alma solar, la palabra. ¿Y quién lo van a hacer? ¿Quién va a proclamar esta mensualidad? Lo harán los personajes que están escritos en Revelación. Los 12.000 judíos declarativos de Israel. Los 144.000. La creación no fue hecha porque el cielo no tenía nada que hacer y se puso a inventar. Pues se puso a inventar universos, mundos y criaturas. Eso no es así. La creación fue hecha para cumplir un propósito específico, amado. ¿Cuál es el propósito? Permitir al hombre ejercer su libre albedrío para establecer la relación filial con el Creador. Amén. ¿Y cómo viene dada esa posibilidad? Por los siglos del día de Shabbat, el séptimo día. 6 años, Shemitah, el séptimo año. 7 veces 7 años, jubileo de ver. 7 semanas completas, Shavuot. 6 días de la semana, pero esta culmina en un día sagrado, Shabbat. Amén. 6 años de labor, pero esta culmina en un día sagrado, Shemitah. 7 años de año, pero este culmina en un tiempo sagrado, jubileo. Por eso, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué esos 7? Para facilitar nuestra participación en el proceso de la redención final. Amén. Cada año, versículo 7, se corresponde con uno de los 6 milenios de la creación. El primer día de la creación, primer año del milenio, versículo 7, primer año, versículo 7, un milenio de historia. Segundo día de la creación, segundo año del ciclo de 7, segundo milenio de la creación. Tercer, cuarto, quinto, sexto, son ciclos de 7, de segundo, tercer, cuarto y quinto, de sexto, del milenio de la creación. Séptimo día de la creación, séptimo día de la creación, séptimo día de ciclo 7, 7 Shabbat, Shemitah, jubileo, Shavuot, séptimo día, séptimo milenio, un reposo completo para el pueblo de Dios. Amén. Para estar en condiciones de participar en este proceso de redención final, debemos experimentar diferentes periodos de preparación. Rabino Saúl Pablo
comparó esta edad presente con una carrera de campo, de pista. Decía, no corro como a los locos, sino para ganar el premio. Me olvido de lo que está detrás y me extiendo a lo que está adelante. Ya para finalizar, amado, más tarde podemos ir contemporáneamente el Piquet aborto. Se dirá algo similar. Dice Piquet aborto. Este mundo es como un corredor. Primero, Oranja va, el mundo por venir. Amén. Ese era lo que debemos preocupar nosotros, de correr a lo que está adelante y olvidando a lo que está atrás. Amén. Lo que está adelante es el Orán Jabá, el Amén. mundo por venir. Esto también viene en ciclo de 7, amado. 7 días, 7 años, 7 veces 7 años, 7 semanas cumplidas, serán Shavuot, Shemitah, redención final. No importa si nos gusta o nos disgusta. Si creemos o no creemos, este mundo, amado, finalmente cumplirá el propósito por el cual fue creado. Amén. Pero el cielo nos da el honor de participar en la redención final. Amén. La redención no es solamente un momento, es un proceso. No es algo ya, no, es un proceso. Vamos a ella, hacia ella, hasta el fin, hasta que finalmente Mashiach nos sea enviado de nuevo. ¿Cómo podemos participar y hasta ella Mashiach? La respuesta es fe obediente. Amén. Sin emular es imposible agradar a Hashem. Amén. ¿Por qué contamos el hombre? Ya lo hemos dicho, para ensayar el momento que cuando nos sea dada la revelación mayor, Mashiach ben David. Cuando, si nosotros nos preparamos, nos limpiamos, nos purificamos, aprovechemos esta cuenta de hombre, amado. No lo tome como un rezo diariamente. Comenzamos a elevar nuestra espiritualidad, nuestra querusá en la fe obediente al Eterno. Entonces esta generación tendrá el honor de ver algo más que oír la Torah. Va a ver la Torah viviente, a Jesús HaMashiach. Amén. Porque Mashiach y la Torah son un ejad. Cuando santificamos los mandamientos que el Eterno nos ha dado, somos hechos partícipes por la provisión de redención asignada al mandamiento. Cuando usted hace la voluntad del Eterno, la presencia divina es atraída hacia usted. Nuestro Rebbe Mashiach dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada con él. Amén. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amado, la Shekhinah, las Ruach HaKodesh
la presencia divina está buscando un hijo de Israel, Amén. a una hija de Israel, donde hacer morada permanentemente. ¿Cómo es posible esto? Amado, como dije hace poco, fue obediente en Hashem, fue obediente en su Torah. Amén. El Ruach HaKodesh es dado a los que guardan los mandamientos de Hashem. Amén. Porque yo tengo el Espíritu Santo, yo soy la habitación del Espíritu Santo. Claro, pero dice a los que guardan los mandamientos de Hashem. Amén. Porque estás contando, ya finalizo, porque está contando el hombre. ¿Cuál es tu participación en todo esto? Anhela tu alma ser un tabernáculo donde muere la presencia divina. ¿Ah? Amén. La anhela. Amén. El que tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesús. Amén. Baruch Shabbat Shalom. Amén. Bueno, nos despedimos de los que han estado pacientemente escuchando esta palabra profética, a su vez, y cosas que se han cumplido, pero falta la redención final. Que seamos todos participantes de la redención final, amado. Shalom, shalom.